Hola, mi nombre es Fernando Viz. Quiero agradecer al doctor María Pupi por esta invitación a poder hacer juntos este curso junto con Arte y Latam. Actualmente soy del Colegio Panamericano de Endotelio y vamos a ir abordando un tema que para mí es muy interesante el día de hoy. Hemos estado aprendiendo durante las últimas semanas la importancia de la mecánica vascular, cuál es el impacto que tiene la velocidad de onda de pulso en el pronóstico de las enfermedades cardiovasculares, su comportamiento en gente joven. Y yo creo que una de las conclusiones más importantes es que esta herramienta realmente viene a ser parte de algo que deberíamos de estar utilizando en el día a día, ya que nos permite desde el punto de vista de acceso hemodinámico poder entender muchas situaciones clínicas en nuestros pacientes. Ahora, la pregunta que yo debo contestar el día de hoy es que si las condiciones socioeconómicas pueden afectar la rigidez arterial. Y durante los siguientes minutos de mi conferencia vamos a tratar de abordar este tema tratando de dar por sentado que en enfermedades cardiovasculares este tipo de situaciones socioeconómicas, epigenéticas o de migración podrían de una u otra manera ser consideradas como parte del riesgo residual. Así que cuando los ocho esenciales para la vida fueron publicados, se intentó de que fuera una manera muy simple de poder entender que el control de los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, lípidos, sobrepeso y diabetes, así como dejar de fumar, una mejor calidad de sueño, comer sanamente, hacer ejercicio, de alguna manera iba a impactar en el control de la enfermedad cardiovascular en nuestros pacientes. Así que los buenos hábitos construyen una mejor vida cardiovascular. Cuando uno analiza este tipo de propuestas que estamos teniendo desde el punto de vista clínico, debemos de entender que probablemente hay otras circunstancias ajenas a este tipo de comportamientos que también eventualmente pueden llegar a afectar el impacto que cada factor de riesgo o cada buen hábito va a presentar. Una de estas cosas interesantes es que cuando uno analiza la estructura de la comunidad, el sistema de gobierno, las relaciones interpersonales, a las instituciones y organizaciones, ¿qué es lo que pasa? Yo como ser humano, de manera individual, en interacción con cada una de ellas, pueden haber cambios que desde el punto de vista clínico pasan desapercibidos y que suelen ser muy importantes. Por lo tanto, desde el punto de vista de salud psicológica, la ansiedad, el enojo, la hostilidad, las enfermedades crónicas, los estresores sociales pueden tener alguna afectación cardiovascular. Y por supuesto, las personas tratamos de manejar esto entre el balance del mindfulness, la gratitud, el optimismo. Cuando uno no logra este impacto, desde el punto de vista hemodinámico tenemos cambios que son muy importantes. Secretamos adrenalina, noradrenalina, un poco de cortisol, cambios que vienen a dar un impacto desde el punto de vista mecánico y vascular que son muy importantes. Así que los ocho esenciales para la vida se han mutado en llamarse algo que se llaman nueve cruciales para la vida. Y en el mismo escenario del control de la presión, el tabaco, el colesterol, el peso y comer mejor, hemos agregado también el estrés psicológico. Hace algunos años, en la Sociedad Interamericana de Cardiología, nosotros publicamos este cuadro en nuestro desarrollo de riesgo cardiovascular residual. Y dijimos que el bajo ingreso económico era afectado por el nivel de educación, afectaba directamente, perdón, el nivel de educación, el hecho de ser dueño o no de la propiedad en la que yo vivo y cuáles eran las condiciones que tenía esa sociedad. También el hecho de que tener empleo permanente tenía no una afectación directa sobre el bajo ingreso económico. Y en Latinoamérica, al menos en Guatemala y en algunos países de Centroamérica, nosotros tenemos pacientes que migran, por ejemplo, al altiplano, a la costa sur, para poder trabajar durante la zafra de la caña de azúcar o el café. Y esto probablemente tiene una repercusión importante en dos aspectos que son bien, pero bien esenciales. Uno, la depresión, la ansiedad y el estrés psicológico. Y por supuesto, el tener este trabajo intenso y poca plata para poder obtener cambios importantes de vida debe hacer que la gente coma mal,
haga menos cantidad de ejercicio y, por supuesto, tenga menos acceso al conocimiento y a la educación. Cuando uno analiza los factores de riesgo cardiovascular y los ve hacia allá, uno quiere iniciar realmente en esta parte del iceberg, pero probablemente lo más profundo del iceberg sea todo lo que está afectando desde el punto de vista socioeconómico a nuestros pacientes. Este es un estudio del doctor Patricio López Jaramillo, que es parte de la publicación del estudio PURE, y quiero que por favor analicen el impacto estadístico que esto tiene. Si nosotros tuviéramos que definir cuál es el paciente de alto riesgo cardiovascular en Latinoamérica, y esto es muy adaptable a todos nuestros países, podríamos decir que un hombre menor de 50 años de edad, que no tiene educación o la tiene muy poca, que gana menos de $350 al mes y que vive en el área rural, es el paciente considerado de alto riesgo. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos en esta charla? Tratar de demostrar si es cierto que los pacientes de bajos ingresos económicos también tienen un alto impacto en su rigidez arterial, la velocidad de puntos de pulso, el índice de aumentación y en la edad vascular. Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, ok, si damos este medicamento para bajar la velocidad de pulso e impactar directamente sobre todos los cambios hemodinámicos, probablemente vamos a lograr con la reducción de los valores de presión arterial un mejor pronóstico cardiovascular a largo plazo. Pero ¿qué pasa cuando realmente se nos han olvidado todas estas cosas? En nuestra reciente publicación de las guías latinoamericanas de hipertensión, nosotros escogimos incluir algunas cosas que son muy importantes, como la expectancia de vida al nacer, en la cobertura universal de la salud y cuánto del Producto Interno Bruto realmente los gobiernos invierten en salud. Y sobre todo el coeficiente Gini, que es un coeficiente de equidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra expectativa de vida ahora es alta, tenemos acceso a mejores medicamentos, pero no por esto nuestra calidad de vida es mejor. Segundo, el acceso de la cobertura universal de salud pareciera estar un poco sobreestimado, pero no llegamos al 100%. Yo creo que hay países en donde existe menos del 40% de cobertura real, ya que hace algunos años publicábamos que el 75% de los latinoamericanos meten la mano entre la bolsa para poder comprar sus medicamentos y lo que invierte en salud realmente los gobiernos no supera el 15%. Agarremos dos ejemplos importantes. Aquí tienen ustedes Guatemala con un 59% de cobertura de salud y un 6.5% del presupuesto nacional y producto del Producto Interno Bruto aplicado a la salud. Cuando nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, Argentina, para poner el ejemplo de mi querido amigo Luis María Pupi, donde vive, el 75% de cobertura, con un 10% de inversión en salud, y esto impacta desde el punto de vista clínico en la expectativa de vida, la cual pues no es muy diferente al final entre Argentina y Guatemala, y cuando ustedes analizan toda la Latinoamérica es muy parecida. ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Es que la equidad impacta sobre la salud cardiovascular o la inequidad impacta sobre la salud cardiovascular? Para que todos fuéramos iguales desde el punto de vista médico, tendríamos que tener un coeficiente Gini de 0. Esos son todos los que realmente somos iguales. Y más de 10 puntos de Gini de coeficiente es el de inequidad. Y cuando ustedes analizan la inequidad en Latinoamérica es muy parecida. En Guatemala la última revisión era de 6.2. No lo obtuvimos inicialmente para fines de esta publicación. Así que vean ustedes cómo es importante entender que hay un impacto desde el punto de vista pronóstico solamente con el hecho de nacer en países que son considerables pobres, pero derivados, el más importante, de cuánto invierte mi gobierno en mi salud y el segundo de la inequidad. Entonces, esto es de la rigidez arterial y esto es parte del estudio de Framingham y lo que estamos valorando es, al término de larga evolución, cómo impacta la rigidez arterial en la salud. Y aquí es muy importante que dividamos esto en dos cosas que son muy importantes por los accesos de cobertura. La edad del paciente, el hecho de que tenga diabetes como el factor de riesgo cardiovascular más importante, el que padezca o no de enfermedad renal crónica, el que tenga deterioro cognitivo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en este escenario? Que todos los pacientes jóvenes menores de 50, diabéticos jóvenes menores de 50
y que llegan a desarrollar enfermedad renal, incluso menores de 50, son aquellos que van a tener una peor evolución desde el punto de vista cardiovascular. Si nosotros agarramos este escenario tan impactante, estos son los que nosotros predecimos como pacientes con mayor valor de riqueza arterial solo por la presentación de sus factores de riesgo cardiovascular. Pero también en valor de pronóstico de enfermedad cardiovascular son los que tienen mayor propensión al desarrollo de enfermedad coronaria, mayor propensión al desarrollo de insuficiencia cardíaca y no necesariamente los que tienen mayor propensión en gente joven, menor de 50, al desarrollo de stroke, pero por supuesto sí va de la mano conforme los años van pasando. Esto probablemente resumiría mucho de lo que nosotros evaluamos en cada uno de nuestros pacientes cuando tratamos de hacer la mecánica vascular, pero vamos ahora al proceso cardiometabólico, un paso anterior. Cuando ustedes analizan los factores de riesgo de estos pacientes, es muy importante entender que el control de la enfermedad cardiovascular también está directamente relacionada al género. Así que pareciera ser los hombres hipertensos y diabéticos los que llevan un mayor impacto en el pronóstico de la enfermedad cardiovascular. Y aunque las PES no alcanzan significancia, sí el riesgo relativo va de 1.4 a 1.5 veces más la probabilidad. ¿Qué es lo que probablemente falta en estos grandes estudios, grandes poblaciones? Estos son estudios que se limitan a un pequeño grupo de pacientes en eventos por año. Cuando uno calcula score de riesgo, lo que pretende es tener la idea de los factores de riesgo cardiovascular, pero cuál es el número de eventos subrogados a largo plazo para que pueda impactar sobre esta enfermedad. Si nosotros dividiéramos entonces desde el punto de vista clínico y tratáramos de responder la siguiente pregunta es, si yo soy dueño de mi casa, tengo un mejor ingreso económico, tengo un impacto en la rigidez arterial o en el envejecimiento arterial, la respuesta es claro que sí. Si nosotros dividimos como ven en este estudio, en quintiles, en donde el primer quintil es el paciente con el menor riesgo y la menor condición de vida, y el quinto quintil es aquel paciente que tiene un mayor ingreso económico y una vivienda adecuada para vivir, van a darse cuenta que la presión de pulso se encuentra directamente influenciada por aquellos pacientes en peores condiciones y con muy pocos ingresos económicos. Y entonces, ¿a qué se puede deber todo esto? Probablemente la epigenética, la dieta y todo contribuye al envejecimiento vascular acelerado que se va a perpetuar en este grupo de pacientes. Entonces, agarremos en tres escenarios diferentes esta pregunta. Y entonces, el primero, el modelo número uno, está ajustado a edad, género y peso. El segundo, lo ajustamos a los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, el problema de lípidos o el que ya tenga enfermedad arterial coronaria previa, que fume, que beba alcohol. Y el tercer escenario lo vamos a ajustar a los valores en sangre de creatinina, hemoglobina glucosilada, ácido úrico y valor de colesterol total y obviamente a la inflamación vascular. En nuestro curso probablemente es uno de los temas más importantes a tratar. Cuando uno agarra y trata de evaluar estos quintiles y agarra el modelo número uno, en donde solo está ajustado la edad, el género y el peso, vean ustedes cómo este grupo de pacientes tiene 3.36 veces más la posibilidad de mostrar una mayor alteración de la velocidad de onda del pulso. Y aunque disminuye conforme se va ajustando el modelo, este nunca deja de ser estadísticamente significativo. Por lo tanto, los pacientes con bajos ingresos que tienen más factores de riesgo probablemente tengan mayor la posibilidad de eventos. ¿En qué contribuye el intervalo de confianza? En que probablemente pasemos de 3.3 veces más a 4.7 veces más. Acuérdense ustedes que los factores de riesgo son aditivos. El tener tratamiento, estar controlado para la hipertensión no quita el factor de riesgo de hipertensión. Solamente nos recuerda que está controlado, pero no que el impacto del riesgo realmente ha desaparecido. Y cuando ustedes analizan el espacio bajo la curva, el punto de presión de corte parecería ser que todos aquellos pacientes en los que se ajustó el riesgo en 43.5 milímetros de mercurio de presión de pulso podrían ya eventualmente tener un riesgo cardiovascular. Y esta es una de las preguntas que se nos hace constantemente, si aún la presión de pulso tiene alguna vigencia desde el punto de vista clínico, y pareciera ser que la respuesta es que sí, porque recuerden que para nosotros 45 milímetros de mercurio de presión de pulso ya impacta en el riesgo cardiovascular y que fue un parámetro que se modificó muchísimos años atrás.
Así que aquellos pacientes a los que se les hace un monitoreo ambulatorio 24 horas y reportamos la presión de pulso en determinado valor, deberían de haber una cobertura clínica. O sea, este paciente es considerado de muy alto riesgo y se encuentra en el área de riesgo bajo la curva. ¿Por qué decidí realmente comenzar mi conferencia con los 8 esenciales? Hay una razón bien básica. Es que eso es lo mínimo que nosotros debemos de intervenir. Cuando ustedes ven, entonces, el impacto que tiene la persistencia de los 8 esenciales en el tiempo, nosotros obtenemos una disminución de la sobrevida y una disminución de la velocidad de onda, con un aumento de la velocidad de onda de pulso. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente los 8 básicos esenciales, incluyendo 4 modificables y 4 que debemos de considerar como parte básica de nuestra vida, como dormir mejor, comer mejor, y esto impactan desde el punto de vista cardiovascular. Así que la respuesta, adelantándome a la pregunta que me hace Luz María, es sí. La pobreza y la manera en que nosotros vemos los factores de riesgo y la modificación del estilo de vida podría impactar en este grupo de pacientes. Y vean ustedes, o nuevamente, si ustedes analizan los pacientes de bajo, moderado o alto riesgo en tendencia cardiovascular de los 8 esenciales, ajustando nuevamente los modelos a edad, género, pero ahora en el escenario número 2, a edad, género, etnia, educación y pobreza, tienen un impacto que es considerablemente estadístico. Y el riesgo relativo solo implica que va a ir aumentando según el paciente se vuelva de alto riesgo. O sea que un paciente de alto riesgo en Guatemala es diferente a un paciente de alto riesgo en mecánica vascular en Suecia, porque son países pobres o de mucha plata. Y esto, según el ajuste del modelo, mayor va a ser la probabilidad de eventos. Ahora, me interesa mucho que analicen estos modelos crudos. ¿Por qué? En el modelo 1 solo se ajustó a edad y género, mientras que en el modelo 2 se agregaron la pobreza, el nivel de educación, la etnia y el género. Es hasta el modelo 3 en donde realmente agregamos la historia cardiovascular o la diabetes o la hipertensión. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente el impacto económico sea aún mayor que la persistencia de los factores de riesgo. Y esto tiene una explicación bien sencilla. Es que la gente en países pobres gasta menos en medicina porque no tiene plata para comprar pastillas. Y los medicamentos, por ejemplo en Guatemala, donde la salud es gratis, que vayas donde el doctor, pero no implica que la salud va a ser gratis y te van a dar los medicamentos o medicamentos de muy buena calidad. Y entonces nuevamente los 8 esenciales vienen a tener un impacto bien interesante, porque miren ustedes entonces que todos aquellos pacientes, ya sin importar la edad, el género, el valor de presión arterial o la enfermedad metabólica, todos ellos desde el punto de vista estadístico, va a ser de un impacto muy, pero muy importante. Así que el valor pronóstico de la rigidez arterial, de acuerdo al estatus económico de los pacientes, es importante. La respuesta es que sí, y depende de quién te cuide. En aquellos pacientes donde el 97% de la cobertura es social, probablemente tengan en el acceso a unas mejores prestaciones de salud un mejor pronóstico desde el punto de vista de rigidez arterial. Y esto lo demuestra este estudio muy interesante, donde vemos los pacientes que están asegurados a través de los sistemas nacionales de salud con aquellos que tienen una prepaga. Y este grupo de pacientes que tienen la prepaga probablemente tengan una mayor tendencia en cobertura de salud a ser más rígidos de las arterias, lo cual es una situación bien interesante porque quisiéramos pensar que los pacientes que están bajo la cobertura del gobierno realmente son los que no están totalmente cubiertos. Pero entre estos dos grupos hay una diferencia que se hace estadísticamente significativa. Así que, muy probablemente, dentro de los factores socioeconómicos que van a afectar la enfermedad cardiovascular, este es el estudio, tengan que ver cuánto gano o cuánta educación tengo. Pero también tendría que ver la raza, como lo hemos visto anteriormente. Y miren ustedes aquí la diferencia. Este es un estudio que comparó afroamericanos adultos y raza blanca adultos. Y aunque existe una diferencia en la cantidad de pacientes ingresados a este subbrazo del estudio, Eric, vemos que el paciente afroamericano que tiene estudios de posgraduado con un ingreso de más de $50,000 al mes está asociado con menos rigidez arterial. Y entonces aquí impactan estos dos escenarios.
mi educación y cuánto gano, mientras que los pacientes de raza blanca solo importa cuánto ganan. Así que pareciera que hay un impacto en riqueza arterial directamente relacionado a la raza. Aquí en Latinoamérica, los países que manejamos pacientes afrodescendientes, tenemos el problema de que muchos son hiperreninémicos y esto probablemente tenga un impacto a la hora de iniciar el tratamiento cardiovascular. Así que mientras en uno tiene que estar muy estudiado para tener un menor impacto en la enfermedad cardiovascular, el otro solo con que se le equipara el sueldo logra resultados que son muy importantes. Y cuando uno analiza esto en números crudos, ustedes ven aquí el nivel de educación. Aquí tienen en raza negra y la raza blanca y el gris un poco más claro. Y vean ustedes cómo la velocidad de pulso es considerablemente mayor en los pacientes de raza negra, con un impacto en educación que se hace muy importante, al igual que en el ingreso económico. Existen disparidades que pueden ser llevadas y traspolarse en información, este, incluso en la infancia. Es algo que vamos a analizar más adelante. Así que en este escenario de grupos, sin importar el género y los valores de presión arterial, el nivel de educación, el ingreso económico, el estatus social. Cuando uno analiza el estatus social es muy importante. No es lo mismo el sentido de pertenencia a un club o a una sociedad, por ejemplo, al Mayan Golf, al club de golf, al que pagues la mensualidad y puedas jugar tenis un par de veces por semana o al no tenerlo. Y la confianza en el vecindario o en la zona donde tú vives también es muy importante porque eso impacta desde el punto de vista clínico en la salud. Así que los objetivos de estatus social son muy importantes. Y aunque no muestran una diferencia desde el punto de vista clínico significativo, todavía sí lo han demostrado en otros rubros de salud. Y aquí en el último, ustedes vienen la confianza hacia el vecindario y miren ustedes, cuando existe la confianza al vecindario, también existen cambios en la presión de onda de pulso y el grosor íntima media, por ejemplo, que deben de ser considerados. Y las asociaciones entre raza y las mediciones subclínicas de enfermedad cardiovascular demuestran un impacto que desde el punto de vista clínico es muy importante. Ya cuando tu paciente se sienta contigo, has visto su raza, por ejemplo, has visto cuánto gana o ya te diste una idea del impacto socioeconómico, puedes predecir fácilmente que a él no le viene muy bien y que probablemente tenga una arteria mucho más rígida que el resto de la mayoría. Y nuevamente mira el modelo de riesgo bajo la curva. Mira, mientras que los pacientes que están en los servicios nacionales de salud tienen un valor de corte mucho más bajo en la presión de onda, en la velocidad de pulso braquial, los pacientes que están en cobertura de la beneficiarios del Medical ID, AID pueden ser considerablemente diferentes. Y en estos dos escenarios, la sobrevida libre de eventos depende del valor de la velocidad de pulso. Por lo tanto, no podemos estandarizar el valor en estos dos escenarios y esto es algo que no está muy bien definido en la actualidad, ya que cuando nosotros hacemos un estudio y utilizamos las tablas para la edad, nos damos cuenta que no aplicamos este escenario porque no existe un índice de riesgo o de corrección asociado realmente a estos cambios. Así que existen medidas de población que pueden definir desde el punto de vista del estado socioeconómico el aumento de la velocidad de pulso y hay muchos estudios que cuando ustedes analizan el pool de data obtenida, obviamente cuando hay baja educación o pequeña educación impacta, cuando hay pocos ingresos económicos impacta y cuando yo analizo la clase social de mi padre, el grado de empleo que él tiene, el ingreso económico que yo tengo y mi nivel de educación, todo va asociado y estos cambios de 5 años son muy importantes. ¿Qué pasa acá? Si mi papá era un hombre que con su trabajo me dio la calidad de vida que yo tengo el día de hoy, ya heredé su clase social. Y eso impacta que a 5 años yo voy a tener un cambio que aunque no alcance la insignificancia estadística, es lo que la epigenética me hereda. Cuando yo tengo un buen empleo, puedo modificar este escenario a 5 años o cuando no lo alcanzo también, al igual que mi ingreso económico y mi grado de educación. Así que desde el punto de vista social, pareciera ser que
somos tan rígidos en nuestras arterias como así transcurrimos en nuestra clase social. Finalmente, el modificar los ocho esenciales y decidir traer este estudio acá a la conferencia, estos son niños prepubertales a los cuales se les mide la rigidez arterial y se les lleva actividad física. No pareciera que en el seguimiento esto fuera a tener mucha importancia, sin embargo, sí lo tiene. Vean ustedes aquí las características de la población que es muy importante analizar con una edad de más o menos 11,4 años, estos chicos se demostró que sin diferencias muy significativas, las diferencias en peso, talla y valores de presión a largo plazo tuvieron algún impacto directo sobre su rigidez arterial, pero que cuando uno valoró el ingreso socioeconómico de los padres o el grado de educación, no hubo un impacto directamente relacionado a los parámetros de rigidez arterial expuestos anteriormente, porque no alcanzó ninguna de las variables de evaluar la estadística significancia, así como tampoco pertenecer a una población específica europea. Sin embargo, donde se empezó a alcanzar esta significancia categórica es en aquellos niños en donde los padres o la familia no tenían un comportamiento importante de educación física. Así que esto muestra que la epigenética podría ser un cambio interesante, es una P muy reducida, pero que a largo plazo podía tener una importante actividad. Pero cuando se separaron la actividad física paterna de la actividad física familiar, pues la actividad se pierde. Ojo con esto, los niños obesos sin actividad física podrían tener cambios epigenéticos a largo plazo, y si a eso le agregamos cuánto van a ganar, cuál era el medio del padre, podríamos por ahí encontrar cambios que se hacen muy importantes. En conclusión, tenemos claro que el valor predictivo para eventos cardiovasculares de la velocidad onda de pulso o de la evaluación de la mecánica vascular es muy importante, analizando el perfil sociodemográfico, la raza, parámetros básicos como cintura, peso, valores de colesterol, la historia de enfermedad cardiovascular, los medicamentos, el fumar o no, tienen un riesgo que es muy importante y que luego de valorar un poco más de 19 millones de pacientes y en una pequeña base de un corte de 33,000, que de una desviación de estándar de significativa estadística, entendemos que la acumulación de eventos viene determinada por el entorno, no solamente de factores de riesgo del paciente, sino que psicosocial probablemente también, y que a mayor impacto, cuando uno divide esto en cuartiles, los pacientes que alcanzaron mayores eventos acumulados fueron todos aquellos pacientes que probablemente tuvieron el impacto de la velocidad de pulso mayor que en aquellos pacientes que tenían menos cobertura de factores de riesgo y mayor impacto psicosocial. En los modelos ajustados, como lo hemos visto anteriormente, ajustándolos a cualquier modelo que ustedes quieran, hasta a los factores de riesgo, a la frecuencia cardíaca, a cuánto gana, si toma o no toma medicamentos de combinación libre o combinación fija, que si fumaron o no fumaron, si estudiaron o no estudiaron, todas las cohortes implican que que la probabilidad de eventos superan en 1,5 veces más. Y en diferentes modelos, lo que hemos ido aprendiendo es que la mortalidad cardiovascular se encuentra mayor en este escenario. Y cuando uno analiza esto en subgrupos y asociaciones de cardiomortalidad de factores de riesgo, la presentación es exactamente la misma. La gente pobre, con bajos ingresos económicos y poca cobertura, sigue estando en el cuarto cuartil. Y vean ustedes la diferencia entre el cuarto y el tercer cuartil. Y el tercer cuartil es que muchas veces ajustamos únicamente por cosas que se vuelven más simples. Y cuando ustedes analizan las curvas de Kaplan-Meier de sobrevida y ustedes desglosan todos estos escenarios, los pacientes con mayor velocidad de pulso o mayor rigidez arterial, desde el punto de vista clínico, impactan sin importar de dónde vienen o quiénes son. Así que pareciera ser que el estatus de vida solamente nos agrega a nosotros un escenario más de riesgo a nuestros pacientes. Y probablemente esto implique que aún tratando de hacerlo mejor en cobertura de factores de riesgo cardiovascular, la mortalidad cardiovascular nos va a seguir ganando, porque nosotros no podemos modificar probablemente la pobreza
y el ingreso económico, ni evitar que este paciente pobre tome refrescos o chips para poder almorzar o coma muchos carbohidratos para poder llenar este estómago, dejando fuera proteínas y legumbres. ¿Qué es lo que esperamos a largo plazo? Probablemente nosotros tengamos que proponer de nuestras sociedades grandes estudios en los que volvamos más sensible a nuestros médicos de ir preguntando por el perfil social del paciente, de cuánto gana, prescribir un medicamento acorde a su bolsillo o una combinación acorde a su bolsillo, tratar de explicarle que es muy importante que cambie los hábitos de vida, que no coma refrescos o chips para poderse satisfacer alimentariamente, sino tratarlo obligar a comer más frutas y verduras, a cómo manejar el estrés crónico y todo esto que impacta en su enfermedad cardiovascular, porque tarde o temprano el factor de riesgo incrementará su edad vascular por cualquier escenario que ustedes quieren y esto definitivamente debe tener un impacto desde el punto de vista de mortalidad que es muy importante. Así que en nuestros países, donde el analfabetismo ocupa de los países más importantes, al menos Guatemala y algunos países del Caribe y Centroamérica, tenemos el mismo escenario. La pobre escolaridad tiene un impacto que es muy importante, pero ojo, que los pacientes aún con mayor escolaridad tampoco están lejos de tener mayor rigidez arterial o mayores cambios hemodinámicos debido a que no solamente es esto lo que impacta, porque nosotros tenemos pacientes que en México sucedía mucho, pacientes con altas tasas o altos grados de educación que manejaban un taxi, por ejemplo, y esto implicaba un nivel de educación adecuado, pero un ingreso mínimo. Y en ambos escenarios la significancia estadística era muy importante. Así que voy a terminar esta conferencia agradeciendo a Luis María nuevamente por la oportunidad que me dio de hablar de un poco de medicina social que me encanta y tal vez decir que el hombre es tan viejo como sus arterias, también las arterias son tan viejas como los hábitos de este hombre, pero también lamentablemente las arterias son tan viejas como su ingreso económico y su perfil psicosocial. Muchas gracias.